Los saludo muy cordialmente a todos los que nos escuchan acá en la ciudad de Medellín por la emisora La Voz de Jesucristo y a todos los que siguen la programación de la emisora a través de la Red Mundial de Comunicación. Hemos llegado pues después de los 5 domingos de Cuaresma al Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Ese es el nombre litúrgico de este domingo, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. También se suele llamar simplemente Domingo de Ramos. Ese es el nombre con que popularmente se conoce este domingo, Domingo de Ramos. Y ustedes comprenden inmediatamente la razón del nombre, porque en este día, pues, salimos al encuentro del Señor con ramos en las manos, así como, según el Evangelio, hicieron los que acompañaban a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Antes de entrar en la ciudad, pues, organizaron una especie de procesión. En el evangelista Marcos cuenta los hechos en la forma más cercana a los acontecimientos mismos. Al principio iba un grupo, en la mitad iba Jesús montado en el asno y luego otro grupo, y se alternaban pues los cantos, el grupo de adelante y el grupo de atrás. La gente extendía sus mantos en el suelo para que Jesús pasara en su asno por encima, y otros cortaban ramos de olivo de las plantas circundantes, y de esa manera pues se unían todos al gozo general. Es importante, queridos oyentes, aunque evidentemente no puedo ahondar en todos los temas, es importante que ustedes comprendan que los que hicieron esa aclamación, según el evangelista Marcos, eran los acompañantes de Jesús, los que venían con él desde Galilea, no propiamente los habitantes de Jerusalén. La entrada triunfal, que solemos llamar, ocurre precisamente antes de llegar Jesús a la ciudad. Por eso fueron sus acompañantes, los que venían con él, los que lo aclamaron, los que en alguna forma estaban vinculados espiritualmente con él. La gente de Jerusalén pues estaba ya en su ciudad, y probablemente para muchos o para la mayoría este acontecimiento pasó inadvertido. Las aclamaciones pues del Domingo de Ramos no pueden ser contrastadas como solemos hacer a veces con los gritos del Viernes Santo. No fueron los mismos los que el Domingo de Ramos decían Hosana, alabando a Dios o pidiendo la ayuda divina y aclamando a Jesús, que los que el Viernes Santo gritaban crucifícale, crucifícale. Son dos grupos diferentes. La liturgia del domingo de Ramos en la Pasión del Señor tiene dos secciones. La primera es la bendición y la procesión, y la segunda es la liturgia de la Eucaristía. Se reúne la gente en un lugar previsto, y allí con sus ramos se procede a la bendición de los ramos, o más bien a la bendición de las personas que portan los ramos. Se hace una invitación a la oración y a la procesión, y luego se hace la bendición del grupo, y enseguida entonces se parte con la procesión. La procesión puede hacerse como es común entre nosotros, herederos de la tradición española, con las imágenes, el Señor en la burrita, como solemos nosotros decir. Desde niños nosotros tenemos esa imagen grabada en la mente y en el corazón, el Señor en la burrita, y luego las imágenes también que representan a los apóstoles. La procesión, pues, sea con los pasos o sin los pasos, avanza por las calles en medio de cantos. La gente agita sus ramas. Hoy en día, ustedes saben, las autoridades civiles con toda razón encarecen a la gente que no lleve o que no utilice las ramas de la famosa palma de cera, que eran antes las más cotizadas, porque si se le arrancan los cogollos a la palma de cera, pues corre la palma de cera peligro de extinguirse. Y ella es propia de Colombia, es el árbol nacional, si mal no estoy. Y en las palmas de cera habitan unos loritos muy hermosos.
solamente habitan allí. Si les cortamos o les secamos las palmas, pues la especie se puede extinguir. Por eso entonces recomendamos a la gente que lleve ramitas de otros árboles. Hay mucha maleza por allí. Uno puede cortar una ramita o una hojita de la palma esta común entre nosotros, de las cuales abundan, no necesariamente los cogollos, sino ya las hojas ya que han brotado y por tanto que ya han comenzado pues a menguar en sus perspectivas de vida. En fin, podemos conseguir material vegetal de ese tipo y salir en la procesión. Luego se llega a la iglesia y se entra allí, y viene la segunda parte o la segunda sección de la liturgia del Domingo de Ramos, que es la Sagrada Eucaristía. Fíjense, en la primera sección de la procesión, de bendición y procesión, se lee el texto evangélico que cuenta la llegada de Jesús a Jerusalén, en medio pues de esas aclamaciones de la gente que lo acompañaba. Este año, como estamos en el ciclo A de los domingos, entonces vamos a escuchar o se leerá el Evangelio de Mateo. Lastimosamente, como el tiempo en este programa nuestro de la palabra del domingo es tan escaso, pues no me puedo poner a explicar punto por punto. En todo caso, sepan pues que al comienzo de la procesión o antes de salir la procesión van a escuchar el texto evangélico de Mateo. Mateo, les voy a decir dónde está. Eso está en Mateo capítulo, aquí estoy encontrando ya, capítulo 21, versículos 1 a 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, pues llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, y allí pues empieza el relato. Finalmente Jesús entra montado en la burrita, cuenta Mateo, y la burrita, según Mateo, no era la burrita sola, era el asna, es decir, la burrita en género femenino. Y tenía su pollino, es decir, el burrito pequeño. Así lo lee Mateo, que se basa en el texto de Zacarías. Presumiblemente Mateo no entiende bien el paralelismo del texto de Zacarías. En Zacarías se mencionan dos animales, pero en el fondo solamente se está hablando de uno, porque el segundo animal que se menciona es el mismo que se menciona al principio. Mateo entiende de dos y por eso entonces pone a la burrita, el asna, con el pequeño jumento, es decir, con el hijo del asna, el pollino, como también se puede llamar. Jesús pues se monta sobre el animal grande y entra, y el animal pequeño, sigue naturalmente detrás de su madre. Llegados a la iglesia con la procesión, entonces la Eucaristía comienza sin los ritos iniciales de saludo, porque ya el saludo está dado desde antes de salir la procesión, cuando se hizo la bendición de los ramos. Comienza con la oración colecta, es decir, con la oración inicial de la misa. Como estamos en Cuaresma, no hay himno de gloria, se hace la oración e enseguida se pasa pues a la parte de las lecturas. Las lecturas de este domingo son también tres, como todos los domingos. La lectura de la Eucaristía, la primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera, el relato de la Pasión. El relato de la Pasión este año se tomará de Mateo. Estamos en el ciclo A y ustedes saben que en el ciclo A, ya les dije, se prefiere el Evangelio de Mateo. Por eso, en la lectura antes de la procesión se toma Mateo 21, la entrada a Jerusalén, y luego en la lectura evangélica de la Eucaristía se toma los capítulos 26 y 27 de Mateo, que son el relato de Mateo de la Pasión del Señor. Voy a entrar a unas breves explicaciones de las lecturas. Si pusiéramos o tomáramos la explicación total del texto de la Pasión de Mateo, pues estaríamos aquí varias semanas explicando. Por eso simplemente me tendré que atener a lo más importante. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 50. Es uno de los cantos del servidor de Dios, el Eved Adonai, como se llama en hebreo, el siervo de Yahvé, como solemos decir nosotros, con un poco de imprudencia ante la sensibilidad judía, el siervo de Dios, el servidor de Dios. Los cantos del servidor de Dios pertenecen a la segunda gran parte del libro de Isaías, al segundo Isaías.
han merecido muchísima atención de parte de los eruditos y han sido muy importantes en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque los cristianos encontraron desde el comienzo en esa figura del servidor de Dios una imagen, digamos, profética de la realidad de Jesús. No voy a entrar en detalles tampoco con respecto al texto para guardar tiempo para los textos que siguen, pero escuchemos brevemente el pedacito de Isaías que toca leer este domingo. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que arrancaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Básteme decir, queridos oyentes, que las palabras de Isaías o del segundo Isaías en la segunda parte del texto que escuchamos son una invitación para los cristianos, para leer dentro de ellas la muerte de Jesús. Así fue. Eso lo hicieron desde el comienzo y por eso la liturgia de la Iglesia conserva precisamente al presentar estos textos en la Semana Santa, conserva esa intuición del cristianismo naciente que vio detrás de la imagen del servidor de Dios exquisitamente bordada por el segundo Isaías, vio la imagen del Jesús paciente que padeció pues su pasión y su muerte. La segunda lectura es uno de los textos más importantes, pienso yo, de las cartas de Pablo. Es del apóstol Pablo a los Filipenses. Es una carta tardía de Pablo. Fue escrita cuando el apóstol estaba prisionero en Éfeso, después de los años 55, por allá, 55, 56, según el mismo Pablo en la segunda Corintios, estuvo a punto de morir esa vez. Ya había pues prácticamente ya él había perdido esperanza de salir libre. Sin embargo, sale libre, pero estando todavía en prisión escribe a los filipenses una carta. Filipos era una ciudad de Macedonia que Pablo había evangelizado tiempo antes. No quedaba lejos de Éfeso, se podía ir a Filipos por mar, desde el puerto de Éfeso hasta el pueblo actual griego, pues que quedaba, Corinto no quedaba junto al mar, Filipos no era puerto, pero no lejos de Filipos. Actualmente uno llega desde el puerto Kavala, creo que se llama en la Grecia actual, Neápolis creo que se llamaba en ese tiempo, no recuerdo bien. En todo caso, uno llega en cuestión de 25-30 minutos por carretera a la ciudad de Filipos. Allí Pablo pues formó una comunidad cristiana y fue particularmente allegado a ella, le tenía mucho cariño, lo apoyaron siempre. Pablo pues desde Éfeso en la cárcel les escribe y en un punto de la carta, amables oyentes, él cita un texto tomado seguramente de un himno o canto que se utilizaba en la iglesia, en las iglesias de habla griega, para alabanza de Jesucristo. Es un canto muy hermoso. No es por tanto composición de Pablo. Pablo parece que le agrega unas cositas, pero básicamente el canto es previo, es algo que, o es un canto creado al margen de Pablo, pero que representa lo que Pablo piensa y la forma como Pablo predica. El pedacito dice así, de la carta a los Filipenses: hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Este texto ha sido pormenorizadamente estudiado por los escrituristas y por los teólogos. Es un texto supremamente importante. Podría yo resumir lo que el texto dice en esta forma. Fíjense, se distinguen como 3 pasos en el destino de Jesús o en el destino de Cristo. Como empieza el texto, Cristo, empieza hablando pues de Cristo, que en este caso prácticamente ya es como equivalente a Jesús mismo, Cristo, a pesar de su condición divina, es decir, Jesucristo vivió antes o existió, como dice el texto, en morphí theou, en condición divina, en forma de Dios. Y existiendo en forma de Dios, viviendo en forma de Dios, así lo expresa el texto, no desdeñó el hecho de expoliarse a sí mismo, anonadarse. Aquí lo dice el texto con esta expresión que a mí no me gusta. La traducción, se despojó de su rango, no me gusta. Con ese se despojó de su rango que dice la traducción que tengo frente a mis ojos, se está vertiendo lo que dice el griego, ekenosen, eaftón. Ekenosen es, se vació a sí mismo, se anonadó, se hizo nada. Esa kenosis, ese vaciamiento del que existía en morphí theou, en condición divina, lo lleva entonces a aparecer como un hombre, en morphí doulou, en condición de esclavo. El paso pues de uno y el mismo Cristo, de la condición de Dios a la condición de esclavo, es lo que, por ejemplo, en el 4º evangelio se llama encarnación. Encarnación. Aquí no se emplea ese término, pero se emplea otro que es, diría yo, tal vez más fuerte, vaciamiento, kenosis, vaciamiento. Precisamente porque el texto griego dice vaciamiento. No me gusta a mí mucho la traducción esta, se despojó de su rango, porque despojarse del rango es tal vez mucho menos radical que el vaciamiento. El pasar de la condición divina a la condición de esclavo, de la morphí theou a la morphí doulou. Y este es pues no dice el texto de Pablo o el texto prepaulino, no dice encarnación, sino hominización, porque dice que apareció os anthropos, como un hombre. Para el texto joánico del prólogo vale la palabra encarnación. Para el texto prepaulino vale la palabra hominización, apareció como hombre. Por tanto, existía en condición divina, se vació y tomó condición de hombre, que es condición de esclavo. ¿Qué esclavo, queridos oyentes? Yo pienso que se utiliza esa imagen tan radical porque el punto final de la existencia humana de Cristo es la muerte, como la de todos los hombres. Pero la de Él no es una muerte cualquiera, no, sino una muerte terrible, muerte de cruz. Así parece el mismo Pablo lo hace entender, interviniendo en el tenor original del canto. No me refiero a todos estos detalles de la crítica literaria del texto, porque sería demasiado prolijo y complicado para ustedes. En todo caso, fíjense, el punto final de la existencia de Jesús en condición humana como hombre, en condición de esclavo, en contraposición con la condición divina en que existía, es la muerte de cruz. Pues bien, y ahí viene el punto básico hacia el cual todo el canto se dirige, la exaltación. Resumamos así: desde la condición divina, morphí theou, a través de la kenosis, ekenosen, se anonadó a la condición de esclavo, que es la condición humana, es decir, morphí doulou, y con su expresión máxima terrible, la muerte de cruz. Ahí está digámoslo así, el primer movimiento del texto. Y luego viene el segundo. ¿Cómo reacciona Dios ante el hecho de el anonadamiento y la muerte de cruz de Cristo? ¿Cómo reacciona? Dice, por eso Dios lo levantó sobre todo, hiperipsos en aftón, lo levantó sobre todo. Hiperipsos en el verbo ipsun en griego significa levantar,
y Pablo, o el himno prepaulino, es decir, acuérdense que aquí no está Pablo componiendo, sino que ya Pablo hacia la mitad de la década de los años 50, años 50 y 54, 55, Pablo conoce un himno que se cantaba entre cristianos o que se recitaba entre cristianos y lo pone en su carta, Ipsum es exaltar. Ese término lo emplea el cuarto evangelio, por ejemplo, Juan, y también lo emplea Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, es un término que los cristianos utilizaban en griego para decir esto mismo. Lo superexaltó, digámoslo así, se refuerza aquí la idea de exaltar poniéndole el super antes, hiper en griego es super, lo super exaltó, es como se utiliza entre los jóvenes hoy en día mucho, sobre todo entre las mujeres, súper bueno. Estuve súper contenta, estuve tal cosa, es muy lenguaje, digamos, actualmente más femenino que masculino. El súper indica pues algo fuera de lo común, algo más importante que lo que se dice, es decir, rebasando todo límite, lo súper exaltó. ¿A quién? Al que, viviendo en condición divina, se anonada, toma condición humana como un esclavo y llega hasta una muerte, sometido a la muerte de cruz, a la muerte más terrible de todas. ¿Cómo responde Dios? Súper exaltándolo. Es decir, al abajamiento responde Dios con el encumbramiento. Lo encumbra, lo superexalta. ¿Y en qué consiste o cómo se manifiesta esta superexaltación? Con la concesión del nombre sobre todo nombre, to onoma, to hyper pan onoma, así se dice en griego, el nombre sobre todo nombre, to onoma, to hyper pan onoma, el nombre sobre todo nombre, y ese nombre sobre todo nombre es el nombre de Kyrios, el Señor, es decir, el que tomó condición de esclavo es convertido en Señor y llamado Señor. Señor es la exaltación de Jesucristo. Y por eso entonces ante el Señor exaltado, el mismo Cristo de que se ha venido hablando, toda rodilla se dobla, tanto en el cielo como en la tierra, como en el infierno, en el abismo. Así dice, es una cita del profeta Isaías, donde en el profeta Isaías se refiere a Dios mismo, a Adonai, al Señor Dios de Israel. Aquí se refiere a Jesús. Se dobla toda rodilla y toda lengua proclama Kyrios Jesús Christos, Señor es Jesucristo. Isdoxan Theu Patros. Ustedes en la pronunciación, digamos, de la fórmula griega, ustedes escuchan la rima, se nota la rima, ve, toda lengua proclama, dice, Kyrios Jesús Christos, Señor es Jesucristo, Isdoxan, para gloria, Theu Patros, de Dios Padre. Ahí está el final, pues, el acorde poético del final del himno. Toda lengua proclama Señor, al que, existiendo en forma de Dios, se hizo como un esclavo, hasta la muerte de cruz. Ahora está exaltado y elevado sobre todo. Del Evangelio, la pasión del Señor. Fíjense, el Domingo de Ramos siempre en la liturgia católica se lee la pasión. Por eso la misa del Domingo de Ramos quizá es la más larga del año, porque la lectura de la pasión toma por lo menos un cuarto de hora, más o menos un cuarto de hora. Este año nos toca leer la pasión según San Mateo. En el ciclo B se lee la pasión según San Marcos, que la leeremos el año próximo, y en el ciclo C la pasión según San Lucas, que la leeremos dentro de 2 años. El Domingo de Ramos, pues, en la liturgia de la Eucaristía escuchamos la pasión, y luego el Viernes Santo, en la celebración de la muerte del Señor a media tarde, escuchamos la pasión según el Evangelio de San Juan. Antes del Concilio Vaticano II, fíjense, la cuestión era así. Yo recuerdo, me tocó siendo niño y siendo joven también, porque ya yo tengo mis añitos, se leía el Domingo de Ramos la Pasión según San Mateo, el Martes Santo la Pasión según San Marcos, y el Miércoles Santo la Pasión según San Lucas, y el Viernes Santo la Pasión según San Juan. Es decir, las lecturas de los evangelios en Semana Santa eran pues bastante largas.
Hoy en día se han repartido los relatos de la Pasión de esta manera, como les acabo de indicar: para el ciclo A del domingo de Ramos, Mateo; para el ciclo B, Marcos; para el ciclo C, Lucas. Y los días martes y miércoles santo se toma como texto evangélico otro texto diferente al de la Pasión. Este año pues nos toca leer la Pasión según San Mateo. Naturalmente, si yo me pusiera ahora en el programa a leer acá, como lo suelo hacer con los textos, la Pasión según San Mateo, no me quedaría tiempo para ninguna explicación. Se nos iría todo el rato en el texto, en la lectura del texto. Por eso me voy a permitir no leer el texto completo, sino hacer algunas indicaciones acerca de él. Hoy en día, la investigación crítica de los textos evangélicos, queridos oyentes, nos enseña una cosa importante, y es que el texto básico de la Pasión es el de Marcos. Marcos capítulo 14 y capítulo 15. Ahí está el texto más antiguo de la Pasión, conservado desde el cristianismo primitivo. Mateo y Lucas conocen a Marcos y lo utilizan. En Lucas la utilización de Marcos es más discreta, y parece que Lucas, además de Marcos, conoce de la Pasión otras cosas y las introduce en su forma de presentar la Pasión. En cambio Mateo es deudor de Marcos totalmente. La Pasión según San Mateo se basa paso por paso, episodio por episodio, en la Pasión de Marcos. Pero Mateo añade cositas, casi no quita nada. Los punticos que le quita a Marcos son, muy pequeños. Por ejemplo, le quita un detalle que trae a Marcos que hasta cierto punto lo deja a uno pensativo. Según Marcos, cuando a Jesús lo apresan en Getsemaní, los esbirros que vienen con Judas Iscariote lo apresan. Hay un muchacho por allí indiscreto que está mirando los acontecimientos. Se levantó de la cama, se cubrió simplemente con el vestido de dormir y se fue al lugar donde Jesús fue apresado. Cuando los esbirros se dan cuenta de que el muchacho está por allí, le echan mano y él les deja el vestido de dormir en la mano y sale corriendo desnudo. Eso dice Marcos. Mateo y Lucas suprimen ese detalle porque seguramente no tiene para ellos ninguna importancia. Para Marcos el detalle tiene importancia, probablemente porque detrás del famoso muchacho del huerto de Getsemaní se esconde un testigo de los acontecimientos. Por eso Marcos en el texto más antiguo lo menciona. Pero más importante que estas omisiones de Mateo, como la que les acabo de mencionar, son las adiciones que le hace Mateo a Marcos. Ahí sí tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, Mateo le añade a Marcos el episodio de la muerte de Judas. En Marcos no está ese episodio. Mateo lo introduce. Mateo conoce una tradición cristiana antigua que hablaba de cómo murió Judas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor, que es el mismo autor del Evangelio de Lucas, también conoce algo de la muerte de Judas y lo presenta. Hay ciertas concordancias entre el texto de Mateo y el texto de Hechos, pero la más importante de todas es el nombre del campo que se compró con el dinero que Judas recibió por Jesús, campo de sangre. Esa expresión aparece tanto en el texto de Mateo como en el texto de Hechos. Por lo demás, en otros detalles son divergentes ambos textos, de modo que la muerte de Judas es uno de los puntos que le añade Mateo al Evangelio de Marcos. Otro punto muy importante que le añade Mateo al Evangelio de Marcos es, una interpretación distinta, y diría yo en Mateo mucho más radical, de la culpa del pueblo, holaos, así dice Mateo, digámoslo así, para que nosotros nos quedemos pensativos del pueblo de Israel, del pueblo judío en la muerte de Jesús. Según Marcos, Pilato finalmente condenó a Jesús acosado por una turba incontrolada que gritaba crucifícale, crucifícale, pero los gritos no eran tanto para que se condenara a Jesús, sino para que se liberara
a otro por cuya liberación la muchedumbre había subido al tribunal de Pilato a pedir. En cambio Mateo, la muchedumbre incontrolable que grita y que pide la muerte del Mesías, del Rey de los judíos, no es, diría yo, un acto tumultuoso, sino que Mateo convierte esa escena en un diálogo aterrador entre el jefe romano y el pueblo, Jolaos. Los gritos se convierten en diálogo de palabras, el tumulto se convierte en palabras bien pensadas. Por eso finalmente, según Mateo y solamente según él, acosado por la muchedumbre o por el pueblo, Jolaos, dice Mateo, Pilato, el romano, se lava las manos y se declara inocente. Y el pueblo, según Mateo, acepta para él solo la culpa de la muerte del Rey de los judíos, con palabras aterradoras: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjense, esto es propio, amables oyentes, de Mateo. Mateo se lo añade a Marcos, y ahí está una explicación del evangelista Mateo de la muerte de Jesús que en Marcos no está. Es evidente que esa explicación de Mateo de la muerte de Jesús es secundaria. Es secundaria, pues queda clarísimo que Mateo la tiene que añadir al texto, no está en el texto más antiguo, y también es una explicación, diría yo, que debe ser explicada teológicamente. ¿Por qué? Porque si, como a lo largo de muchos siglos en la historia de la Iglesia, se inculpó al pueblo judío en general, aún a los judíos de la actualidad, de la muerte de Jesús, entonces se puede llegar a acciones muy terribles a partir de eso. Me refiero, por ejemplo, a esto. Cuando hubo la persecución grave de los judíos, grande de los judíos, por los alemanes, entre los años 1939 y 1945, cuando se empezó a aplicar pues el principio que llamaba Hitler de la endgültige Lösung, de la solución definitiva del problema judío para los alemanes, que era precisamente acabar con ellos, masacrarlos, exterminarlos. Cuando se empezó a aplicar ese programa, fíjense, había motivaciones teológicas en el trasfondo. Mataron a Dios, por tanto matémoslos a ellos. Que como ellos dijeron ellos mismos, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, entonces hagámoslos nosotros derramar su sangre. Así pensar. Ven ustedes hasta qué punto pueden llegar las cosas cuando el perverso corazón humano las entiende como no debe ser. Otro punto, queridos oyentes, del relato de la pasión en Mateo, en que se distingue de Marcos, es el de la muerte de Jesús. Va con Marcos hasta un cierto punto, luego introduce algo que es propio de Mateo y luego vuelve con Marcos. Les voy a leer el pedacito. Estando Jesús crucificado, pues, empezó a pronunciar con labios balbucientes la oración del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuenta Marcos y luego Mateo también cuenta que algunos, digamos, para burlarse, interpretaron mal las palabras de Jesús y quisieron escuchar detrás de Dios mío, Eloi, Eloi según Marcos, Elí según Mateo, un llamamiento, una invocación a Elías, Eliyahu se dice en hebreo. Evidentemente las palabras no suenan igual, aunque hay una cierta consonancia entre ellas. En todo caso, según pienso yo, para burlarse, algunos quisieron escuchar en las palabras de Jesús un llamamiento a Elías. Era el patrono de la buena muerte entre los judíos. A Elías está llamando a este, dijeron. Y alguien le quiso entonces prolongar la vida dándole a beber vino ácido en una esponja sujetada a una caña. Pero no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque Jesús inmediatamente expiró. Y dice Mateo, siguiendo a Marcos, Jesús dio otro grito fuerte, phoni megali, y exhaló el espíritu, exepnefsen, o también dio el espíritu, topnefma, dice Mateo y Marcos. Murió pues Jesús en la cruz. Y fíjense, de inmediato Mateo, siguiendo a Marcos, dice,
el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El velo del templo probablemente se refiere acá a una de las dos cortinas que había en el templo. La una estaba en la entrada del santuario, que impedía pues que desde fuera, desde el gran patio donde estaba el altar de los sacrificios, se pudiera mirar hacia el interior del santuario. Ahí había una cortina. Y la otra estaba en el interior del santuario para separar el santuario del lugar más sagrado del santuario, el Devir, el santo de los santos. Había otra cortina. Los autores discuten a cuál de las dos cortinas se refiere el texto. Pues a cualquiera de las dos que se refiera, lo que sí quiere decir es que es Dios el que rasga el velo del templo de arriba a abajo. ¿Y por qué Dios? Porque si un ser humano o una fuerza humana rasgara el velo del templo, lo rasgaría de abajo arriba. Por tanto, en el rasgarse el velo del templo está comprometida la obra de Dios. Puede significar o que Dios juzga el templo, así opinan muchos exegetas, o simplemente que el lugar sagrado queda abierto, queda patente. Hay interpretaciones del texto evangélico tanto en Marcos como en Mateo en los dos sentidos. Pues bien, hasta ahí va Mateo con Marcos. Ahora Mateo sigue solo. Esto que les voy a leer es propio de Mateo. Dice, la tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Oigan esta expresión. Se han encontrado, queridos oyentes, entre la literatura judía antigua, restos de un escrito donde palabras muy semejantes a estas se contienen. Parece que el evangelista Mateo conoció pues una especie de apocalipsis, un escrito judío apocalíptico que hablaba del final de la historia y que lo expresaba en términos como estos, y entonces Mateo tomó eso y lo incorporó en el relato suyo de la muerte de Jesús. Lo incorporó porque no está en el relato original de Marcos, por tanto es una adición de Mateo. ¿Qué es lo que quiere decir Mateo cuando habla pues de el gran terremoto? La tierra tembló, las rocas se rajaron. Lo que suele pasar en los terremotos es que se parten las peñas, ¿ven? Se abren rajaduras en el suelo, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron. A veces solemos leer que cuando hay terremotos en los cementerios, entonces quedan a la vista los ataúdes y los muertos que están allí enterrados. Y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, por tanto se produce una resurrección. En el Apocalipsis judío original se hablaba pues de los acontecimientos del fin, es decir, de la resurrección de los muertos. Mateo, por tanto, anticipa de alguna manera simbólicamente la resurrección de los muertos a la muerte de Jesús, como queriendo decir que al morir Jesús, se produce entonces el primer acto de la resurrección final. Cuando Jesús muere, empieza entonces a cumplirse lo que en el fin de la historia ha de suceder, como lo enseña la Apocalíptica, la resurrección de los muertos. Y por eso añade Mateo, a lo que él está tomando del antiguo Apocalipsis judío, añade esta frase: después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Resucitaron pues según Mateo, pero se quedaron en la tumba todavía el tiempo necesario hasta que Jesús resucitó, por tanto, hasta la madrugada del domingo. Y tan solo entonces, una vez resucitado Jesús y aparecido a sus discípulos, ellos también salen de las tumbas como salió Jesús y van y se aparecen a muchos. Es evidente, pues para toda la exégesis actual, es evidente que esta narración de Mateo es simbólica. Lo que Mateo quiere decir con esta precisión que él añade dentro del texto de la Pasión de Marcos es que la muerte de Jesús es el primer acto de los acontecimientos finales. Es decir, es ya el abreboca, la aurora de la resurrección. Una vez terminada esta inserción de Mateo en el texto de Marcos, vuelve Mateo a Marcos.
Así suele hacer y lo hace muchas veces a lo largo de todo el Evangelio. Vuelve a Marcos y cuenta lo del centurión. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este hombre era hijo de Dios. La expresión de Mateo es muy propia de él, custodiar a Jesús, eso lo dice también en otro punto. El centurión, ese es un rasgo del Evangelio de Marcos, y lo mismo la confesión de fe del centurión, realmente este era hijo de Dios, es también de Marcos. En todo caso, el centurión es el jefe del comando o del destacamento romano que crucificó a Jesús. Jesús fue crucificado por orden del Imperio Romano. Pilato lo consideró un delincuente político y por tanto lo mandó o hizo que lo crucificaran. Y Jesús, por tanto, fue llevado a la cruz no por los judíos. Los que estaban allí vigilándolo no eran los judíos, como nosotros solemos decir popularmente, sino los romanos, el centurión. Centurión, la palabra centurión es una palabra griega kenturio, se dice en griego, tomado de la palabra latina que se pronuncia idéntica. Es el jefe de una centena, centurión, 100 soldados. Estaban a cargo de un oficial, por tanto de un capitán, que se llamaba jefe de centena, es decir, centurión. Ahí está la sabiduría de las palabras. Centurión viene de centena. Y el hombre apenas vio, pues, estas cosas tan terribles que estaban pasando: el terremoto, las piedras rajadas, las tumbas abiertas, apenas oyó ese fragor terrible de la naturaleza, ese grito del cosmos que está como en dolores de parto, como para producir una realidad nueva. ¿Qué es lo que se produce? Resurrección. Entonces el centurión, aterrado, dijo: este hombre, este era hijo de Dios, sin artículo. Es decir, no el Hijo de Dios, como luego lo pondrá la fe cristiana, sino más en general, Hijo de Dios. Es decir, era un hombre muy importante, un hombre en alguna forma vinculado con la divinidad. Y aquí resuena, pues, en el propio lugar donde Jesús murió, en la voz de un centurión romano, resuena un anticipo de la confesión de fe del mundo de los gentiles. Cuando el cristianismo se regó en el mundo de los gentiles, la confesión de fe sonó el Hijo de Dios. En boca del centurión sonó sin artículo, Hijo de Dios. Luego, más adelante, fíjense, como un eco de esta confesión original, los cristianos venidos del paganismo, venidos del mundo griego, confesaron a Jesús como el Hijo de Dios. Hogios tuteu. Al final del relato de la pasión, amables oyentes, Mateo añade una cosa que tampoco está en Marcos, es la cuestión de los guardias. Perdón, la cuestión de los guardias y de los sacerdotes. Fíjense, los sacerdotes apenas saben pues lo de la muerte de Jesús, van donde Pilato a prevenirlo, a decirle mucho cuidado con ese señor. Él dijo estando vivo que iba a resucitar al tercer día. Pues haga vigilar la tumba, hágala vigilar, porque por ahí están los discípulos de él que son exaltados y son tramposos. De pronto van a la tumba, se roban el cuerpo y salen diciendo que resucitó entre los muertos. Y de esa manera el lío que se formará después de que ellos hagan esa trampa y digan esa mentira va a ser peor que el lío que usted está corrigiendo, matando a ese tramposo y a ese mentiroso. Por tanto, haga vigilar la tumba. Fíjense, queridos oyentes, esto es propio de Mateo. La exégesis actual, pues la exégesis crítica, pues con toda razón ve aquí la mano del evangelista. Lo que el evangelista quiere hacer con este episodio que añade pues al relato de la pasión y que escucharemos este domingo es simplemente adelantarse a lo que realmente ocurrió. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? No que los discípulos de Jesús fueron a robarse el cadáver de él a la tumba, no, sino que el rumor que se regó de parte de las autoridades judías acerca del cristianismo del comienzo es que la resurrección de Jesús había sido fruto del robo de un cadáver. Es decir, ese cuento fue sacado después de que Jesús murió
y después de que los cristianos dijeron que había resucitado, fue sacado digámoslo así, en el ambiente judío para desacreditar la fe cristiana en la resurrección. Es lo que hace Mateo. Mateo, por tanto, al escribir esta historia, se anticipa a contestar apologéticamente, es decir, defendiendo la fe, a un hecho que ocurrió. Y el hecho que ocurrió no fue que los discípulos de Jesús se robaron el cadáver esa noche, sino que, para desacreditar la fe cristiana en la resurrección, se inventó el cuento del robo del cadáver. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa La Palabra del Domingo.